buenas. Don Pedro Baños, militar español, coronel del Ejército de Tierra e Infantería, es especialista en geoestrategia, en seguridad, experto también en terrorismo yihadista, y desde el 2012 está usted en situación de reserva. Es colaborador televisivo habitual, muy conocido, y ha sido el primer militar que ha tenido un programa de televisión, La Mesa del Coronel, hasta el 2019, en el Canal 4. Tiene 3 libros escritos, Así se domina el mundo. Tenemos 2 aquí de ellos, también es El dominio mental y El dominio mundial. Si le parece, vayamos a hablar primero de estos 2 primeros libros que tenemos aquí. De los 3 que ya tiene publicados, hay uno que lo tengo pedido, no lo he leído, pero estos 2 sí que me los he leído. Y tengo que decirle que me han marcado, o sea, no son el Principito de niño, pero sí que me han marcado porque, sobre todo, son muy crueles en cuanto que despejan muchas dudas, y algunos que ya no tenemos 20 años, que se le quita la venda de lo que de verdad tenemos detrás. La geopolítica es tan cruda como usted la representa. ¿No hay amigos, solo hay intereses? Absolutamente. Javier, lo primero, gracias por esta entrevista. ¿Qué sucede? Todavía en política nacional, cada grupo político, cada facción política, con su ideología, pero pretende, o se supone que pretende, el bien de su país y el bien de su población, como digo, cada uno con sus afinidades ideológicas. Pero cuando hablamos de intereses internacionales, cuando hablamos de geopolítica, tenemos que ser conscientes de ello. Es decir, aquí no más hay que intereses puntuales, que además cambian, y más en el mundo en el que vivimos actualmente, con tremenda rapidez. Pensemos que una de las características de nuestro tiempo es la aceleración de acontecimientos. Por eso yo no me canso de repetir que no podemos fiarnos ni siquiera de aquellos que presuntamente son hoy nuestros aliados y nuestros amigos, porque nos pueden fallar, y de hecho muchas veces nos fallan, o con declaraciones que desde luego son cuando menos muy desafortunadas, porque vemos que al final buscan su propio interés, te manipulan, te condicionan, te llevan muchas veces a conflictos en los que nosotros no deberíamos participar o no tenemos el más mínimo interés o necesidad, y en cambio cuando quieren pues te abandonan completamente. Y lo estamos viendo, lo hemos visto incluso en el seno de la propia Unión Europea, como en el contexto de la pandemia, cada país ha intentado solucionar su problema. A la hora de las mascarillas, de los respiradores, de repente dejábamos de ser una unión, cada país tiraba para sí, evidentemente. En el ámbito económico somos adversarios económicos entre los distintos países, y estamos hablando de una Unión Europea, una unión donde además hay pérdida de soberanía porque somos una organización supranacional, más allá de internacional. Pues pensemos cuando estas relaciones con países que puntualmente son tus aliados porque a lo mejor les interesas tú más que de lo que ellos te interesan a ti. Y pensemos, ya por terminar, solamente lo que está pasando ahora mismo con el tema del gas, algo absolutamente terrible, que repercute en el precio de la electricidad, que no sabemos si este invierno vamos a tener gas, ya no digo para producir energía eléctrica, en nuestros hogares, que pensemos que ahora buena parte de los hogares, en algunos países la mayoría de los hogares ya se calientan, tienen la calefacción y el agua caliente sanitaria con gas, y veremos a ver lo que va a pasar, porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Recordemos las últimas reuniones que ha habido estos días en el seno de la Unión Europea, donde ha sido incapaces de llegar a un acuerdo para tener un almacenamiento común de toda la Unión Europea de gas, o incluso para hacer compras conjuntas de gas, porque vemos que los intereses, una vez más, son totalmente enfrentados. Y esa es la realidad de la geopolítica, mucho más allá del barniz hipócrita con el que normalmente, precisamente, revisten o tratan de adornar estas relaciones. Usted asegura que la economía manda y que las relaciones interpersonales o interestatales son las que verdaderamente la base de cualquier tipo de relación. ¿Quiere decir con esto que todo se mueve en base al tema económico? Todos los conflictos o todas las situaciones conflictivas tienen un trasfondo económico. En algunos casos es el prioritario, en otros casos simplemente es uno más, pero siempre existe ese trasfondo económico. Recordemos aquella famosa frase de Bill Clinton cuando le preguntan por la política y dice, es la economía, estúpido. Incluso parafrasear a Lenin cuando Lenin decía que la política no es ni más ni menos que la expresión concentrada de la economía. Y podíamos, parafraseando precisamente a Lenin, podíamos decir que la geopolítica no es ni más ni menos que la expresión concentrada de la geoeconomía. Y lo estamos viendo que en toda esta realidad, por ejemplo, el tema del gas, ahora mismo el problema con los fletes, el encarecimiento de todas las materias primas,
también hay geopolítica, por supuesto. Pero, don Pedro, con este argumento y por esta regla de tres, podríamos decir que todas las guerras tienen como origen el interés económico, por lo menos de una de las partes. Sí, y además, como digo, no significa que sea en todas absolutamente el único ni el prioritario, pero en todas hay un trasfondo económico. Es decir, nadie entra en un conflicto si no pretende obtener algo a cambio, y ese algo a cambio muchas veces es dominación económica o a través de instrumentos económicos, que es así como funciona. Lo hemos visto en las últimas guerras, obviamente por el petróleo, claramente por el petróleo, por el gas, guerras que se están produciendo actualmente, incluso, aunque sea de una manera ya no cruenta, es una manera de hacer la guerra diferente, pero por ejemplo por los minerales estratégicos, y claro que detrás hay un tema económico. Si ahora mismo entendemos el gran problema en el que estamos inmersos en el planeta, que es el enfrentamiento entre Estados Unidos como potencia decreciente y una China que ya le ha comido la partida en buena parte de los aspectos, ¿qué se está jugando ahí? La economía. Porque la gran pelea es a través de la tecnología. ¿Quién va a dominar todos los ámbitos tecnológicos de aquí a dentro de muy pocos años, o ya en el momento actual? Y al final, detrás de esa tecnología, ¿qué hay? Economía. Porque el que tiene la tecnología y encima puede vender más barato que los demás, obviamente va a copar todos los mercados. Por lo tanto, dentro de esa pelea geopolítica, por supuesto, está la economía. Ahora que me habla usted de China, el proceso globalizador comenzó en el mundo anglosajón con Estados Unidos y con Gran Bretaña hace muchos años, y posteriormente, de forma súbita y repentina, entra en escena a China, como usted bien ha dicho. De hecho, creo que fue en el 2017, en el foro de Davos, el propio presidente Xi Jinping dijo, ante la estupefacción de todos los ahí asistentes, que China que iba a intentar luchar por ser la primera potencia mundial. Usted, por su experiencia, cree, luego le haré otra pregunta referente a este tema, pero si le parece, ¿usted cree, cuál es su vaticinio, su vaticinio con la experiencia que usted tiene? ¿Cree de verdad que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos en algún momento podía perder esa preeminencia que tiene sobre el resto de países del mundo? Si hablamos de globalización, la globalización tiene también muchos aspectos, pero el aspecto principal de cualquier globalización es el económico. Se dice que la primera globalización probablemente fue la romana, y la hizo precisamente a través del Sextercio. La siguiente gran globalización la hicimos nosotros, el Imperio Español, a través del Real de A8, el Real de A8 de plata, que por cierto el principal comprador en aquel momento era China a través de Filipinas, de la plata. Y luego la gran globalización, como ha dicho usted, ya de los tiempos actuales, los tiempos modernos, sería la del Reino Unido. ¿Qué significó aquella globalización? Cuando ellos tenían la tecnología, tenían los recursos, que era la tecnología, el vapor, ¿no? Tenían los recursos naturales, no solamente los que tenían en su territorio, sino los que explotaban de todas sus colonias. Pensemos lo que significaba la India, la gran joya de la corona. Significa que podían vender y evidentemente necesitaban mercados para vender. Ese testigo efectivamente se lo pasaron a los primos, que lo siguen siendo los estadounidenses, con la nueva globalización. Una globalización que empieza a marcar los verdaderos puntos, las pautas, en la cumbre de Bretton Woods en 1944, donde, entre otras cosas, establece el patrón oro, $35 la onza, crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, posteriormente la Organización Mundial del Comercio, y organiza esta globalización en la que todavía estamos inmersos. Y efectivamente, de repente, prácticamente de la noche a la mañana, un país que era tremendamente pobre, estamos hablando de cientos de millones, 600, 800 millones de personas que vivían en pobreza extrema, que era China, y de repente llega Xi Jinping, como ha dicho usted, a la cumbre de Davos en enero de 2017 y dice: no, a partir de ahora nosotros, un país además comunista, vamos a ser los líderes del nuevo capitalismo, vamos a ser los líderes de la nueva globalización, porque ahora somos nosotros los que tenemos la tecnología, tenemos los recursos, que lo hemos conseguido no a través de guerras o de invasiones, sino a través de negociar, de acuerdos económicos, con lo cual vamos a ser nosotros los que vamos a liderar el mundo económico. Claro, se ponen a temblar, Estados Unidos se pone a temblar, y es la situación que tenemos ahora mismo, que Estados Unidos se da cuenta que no sabe qué hacer para frenar este ímpetu tecnológico y económico y geopolítico de China. Y es el gran problema que tenemos y que vamos a seguir teniendo. Y viviremos muchos episodios dentro de este marco, incluyendo grandes labores de desinformación, de propaganda y de demonización de unos y de otros. Porque claro, cuando se habla de Xi Jinping, se dice, bueno, es el presidente de un país, el país más poblado del mundo, probablemente, pero es que a nadie se le debe olvidar que es el secretario general
del Partido Comunista con más afiliados del mundo. Entonces, entrar en escena en todo aquello que han detestado a nivel de imagen, a nivel de filosofía de partido y a nivel de filosofía de vida, capitalismo salvaje, neoliberalismo, globalización, parece un poco, no extraño, sino que es antitésico total de todas aquellas propuestas que ellos tenían de cara al resto del mundo. Esto, como usted que tiene muchos más conocimientos, por supuesto que todos los que estamos aquí, ¿esto cómo se conjuga? ¿Cómo se entiende? Pues sí, tiene una explicación y además esto está preparado desde hace muchos años. Esto no es casualidad lo que está sucediendo ahora mismo. En cierto modo es un poco como pasa dentro del mundo cristiano, mientras que los católicos, por ejemplo, seguimos con esa filosofía de que un rico nunca puede llegar al reino de los cielos, recordemos que era más difícil que incluso que un camello pase por el ojo de una aguja, pero en cambio los protestantes y concretamente los calvinistas piensan todo lo contrario, que las personas tienen que ser ricas porque al enriquecerse ellas enriquecen al conjunto de la sociedad y que el conjunto de la sociedad a su vez tiene que ser rica para satisfacer las necesidades de los ciudadanos que no han podido ser ricos. Y esa es la filosofía que de repente, cuando llega Deng Xiaoping en 1978 al poder, aplica. Es decir, por supuesto vamos a seguir siendo comunistas en el sentido de que vamos a satisfacer las necesidades, pero a través de la riqueza. Recordemos el principio marxista-leninista principal, ¿cuál es? De cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades. Ellos dicen, sí, vamos a satisfacer necesidades, pero a través de ser ricos. Y por tanto, además, a cada uno le vamos a dar, depende de su trabajo, depende de su esfuerzo, depende de la labor que esté desarrollando en beneficio de la sociedad. Y empieza a sacar aquellas frases que asombraron al mundo en aquel entonces, y hay que leer muy bien los textos de Deng Xiaoping, cuando dice, no, ¿cómo es esto de que para ser socialista hay que ser pobre? Y empezó a decir, enriquecerse es glorioso. Fíjate, y dices, ¿por qué? Porque solo si somos ricos podremos efectivamente satisfacer las necesidades del pueblo, sacar a cientos de millones de personas de la pobreza, podremos tener una voz en el mundo, podremos tener un buen ejército, unos buenos servicios de inteligencia, una buena diplomacia, necesitamos ser ricos. Y aquella otra frase tan famosa de, me da igual que el gato sea pardo que sea negro, lo importante es que cace ratones. Y ellos además aprenden otra cosa muy importante, de cómo el error que entienden ellos que comete Gorbachov en su momento, de simultanear la glasnost y la perestroika, es decir, la apertura económica y la apertura política. Ellos han dicho, apertura económica, toda la del mundo. Yo quiero que el que estudie y trabaje, y se lo dicen a los chicos, a los jóvenes, quiero que seas rico, quiero que ganes mucho dinero, para ti, para tu familia y para todo el Estado. Pero ojo, vamos a seguir siendo comunistas. Y de hecho ahora mismo en las escuelas se estudia el pensamiento de Xi Jinping, que hay que decir que tanto él como el primer ministro han modificado hace un par de años la Constitución para que puedan ser reelegidos a perpetuidad, es decir, que lo van a ser a perpetuidad, los nuevos Maos. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de este pensamiento de Xi Jinping, lo primero que se les enseña es amar por encima de todo al Partido Comunista Chino, porque saben que, entre otras cosas, es el gran elemento aglutinador que da cohesión a toda la población, para que también tiene sus problemas, evidentemente, hay también una cincuentena de etnias, tienen problemas en el Tíbet, tienen problemas en Turquestán Oriental, en el Xinjiang, con los uigures, y no quieren que eso se les desmorone. Y además, dicen, efectivamente, y luego han tenido otra genialidad, que también otro elemento aglutinador es el confucianismo, que es más que una religión, es una filosofía de vida en la que lo individual se subordina a lo colectivo y que además donde hay un gran respeto a la autoridad, empezando por la autoridad familiar, para que veamos que esos son sus grandes elementos aglutinadores. Y como digo, es que lo que está pasando ahora, Javier, esto fue planificado a partir de principios de los años 80. Lo que está pasando ahora, lo mismo que lo que están planificando ahora, claramente con esa mentalidad a largo plazo de la que nosotros carecemos absolutamente, porque aquí en Europa no hay ningún político que esté preocupado nada más que de su propia supervivencia, la de su partido, o de mantenerse en el poder o llegar al poder de la manera que sea. Ellos, en cambio, lo que están planificando ahora es que para el año 2049, cuando celebre el centenario de la creación de la China actual, de la República Popular China, de la China comunista, ser claramente los amos del mundo, siempre y cuando, por supuesto, se lo permita no solo Estados Unidos, sino el mundo anglosajón, que, como digo, ahora mismo no sabe muy bien qué hacer, pero sabe que algo tiene que hacer si no quiere dejarse de ser el imperio que ha sido hasta ahora. Pero, don Pedro, no me ha contestado. ¿Usted piensa o cree que verdaderamente algún día China va a poder, con todo esto que ahora se está viendo, porque sí que es cierto que yo creo que ahora hay una cierta concienciación que esto no era una broma, que van en serio, y que van en serio en muchos ámbitos, como usted bien sabe, ¿usted cree que algún día lo conseguirán? Es que de hecho ya lo han conseguido en muchos ámbitos.
Podemos hablar de cualquiera de ellos. Si hablamos de la preeminencia que hasta ahora mismo había tenido Estados Unidos en el ámbito ciberespacial, por ejemplo, con sus grandes empresas tecnológicas, estamos hablando de las famosas GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, ellos ya lo han replicado con las BATs, y además de las BATs tenemos que sumar Huawei. Huawei, que ya es la empresa que más patentes internacionales registra en todo el mundo, con además, efectivamente, ya buena parte de las compañías eléctricas del mundo utilizan todos sus sistemas hardware, y para qué vamos a hablar de lo que viene del 5G y del 6G, que ya está experimentando. ¿Qué hablamos de los satélites, Javier? Los satélites, hasta ahora mismo, quien había dominado todo este ámbito del GPS, de los sistemas de posicionamiento global, ha sido Estados Unidos. Es el que utilizamos todos nosotros en el mundo occidental. Es más, ni siquiera el Galileo europeo, que sigue sin funcionar, el GLONASS ruso también es muy limitado, pero en cambio resulta que desde hace ya 6 meses el sistema Beidou, el sistema de posicionamiento global chino, es muy superior al estadounidense. Tiene más satélites en órbita y, por si fuera poco, ya es por supuesto planetario, y además colocado a 3 órbitas distintas, incluyendo órbitas geosincrónicas y geoestacionarias. Es decir, ¿quién va a parar eso? Y pues lo podemos seguir en todos los ámbitos. El otro día entrevistaban al general jefe de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, creada por Trump no hace muchos años, y le preguntan, hablando de los problemas a los que se enfrentaba la futura misión espacial estadounidense para volver a poner seres humanos en la Luna, que pretende llevar una mujer y un hombre, probablemente ya para el 2023. Y dice, no, el principal problema, el periodista pensaba que le iba a contar, hombre, pues algún problema tecnológico, de que estalle el cohete en el aire, yo qué sé. Pero el principal problema que tenemos es China, que se nos adelante China, que está avanzadísima. De cualquier tema del que hablamos de energías renovables, de dónde se fabrican prácticamente todas las baterías eléctricas del mundo, los coches eléctricos, las piezas de los patinetes, de las bicicletas eléctricas. Es decir, que es que hablemos de lo que hablemos, es que China ya ha superado en prácticamente todo a Estados Unidos. Es más, podríamos hablar de cómo hace muy pocos años, en el año 2000, no era prácticamente nada, todavía era despreciada China, considerada un país tremendamente pobre, un país rural, y cómo en tan pocos años, en 20 años, ha sido capaz de ponerse a la cabeza del mundo tecnológicamente y también económicamente. Vamos a cambiar de tema, si le parece. En uno de los libros, cuando habla de quienes nos manejan, señala una frase que la voy a leer textualmente si no le importa. El mundo está gobernado, que no es suya, pero usted la ha hecho suya. El mundo está gobernado por gente muy diferente de la que imaginan quienes no están detrás del escenario. ¿A quiénes se refiere? Absolutamente. Hay que pensar que más allá de los estados hay grandes poderes económicos, muchos de ellos todavía pertenecientes efectivamente a este mundo anglosajón, que además cuando decimos el club Bilderberg o la Triple Alianza, sí, de acuerdo, algunos pueden estar ahí, pero hay que pensar que los que verdaderamente manejan los hilos no tienen esa presencia en ningún medio, probablemente no los conozcamos ninguno. Y pensemos, por ejemplo, el poder que tiene grandes grupos de inversión, como puede ser BlackRock. BlackRock, que mueve casi 7, sería trillones, billones para nosotros, de dólares anuales. Fíjese lo que le acabo de decir. O sea, compárelo con el PIB de toda España. Es decir, que tiene presupuestos superiores o mueve dinero anualmente superior a países como potencias medias, que es la española, que nosotros no somos un país pequeño ni mucho menos. Tienen un poder total y que, por cierto, son, junto con Vanguard, junto con Blackstone, son los que están comprando también España y a precio de saldo. Como bien sabe, ya la mayoría de nuestras multinacionales y de nuestras entidades bancarias ya no son españolas. El principal accionista es extranjero y muchos de ellos son estos que manejan, podríamos decir, en la sombra, incluso a países enteros, porque al final quien tiene esa capacidad económica, que tiene esa influencia económica y que además también controla la deuda de los países algunos como España terriblemente endeudados, al final son los que manejan el país. El voto de los ciudadanos prácticamente no nos va a servir para nada. Si le nombro los Walton, los Colts, Mars, la saga Saud de Arabia Saudí o los Rothschild, sobre todo los primeros, estos últimos que le acabo de nombrar, tienen tanto poder para que no dejan de ser familias, para poder decidir muchas veces políticas que afectan incluso a países enteros. Sí, sin lugar a dudas. Podríamos hablar de los países que tienen, unos fondos soberanos verdaderamente abrumadores, ¿no? Por cierto, el mayor fondo soberano del mundo es el noruego, no es ni siquiera el de Arabia Saudí, es el de Noruega, pero por supuesto que tiene mucha influencia, pero ya cuando hablamos más que el fondo soberano de un país, hablamos de familias enteras, es decir, familias que pueden tener 200 miembros esa familia,
todos en general grandes potentados, claro que manejan los hilos de los países, y además son los que cuando quieren, que además es que están relacionados, fíjese, con las famosas agencias de calificación. Yo he hecho un estudio, en el libro que nos falta, hice un estudio muy a fondo de a quién pertenecen las agencias de calificación, a quién pertenecen los grandes medios de comunicación. Si tienes la agencia de calificación que al final te dice, este país le pongo una B menos, es decir, no invirtáis ahí porque es malísimo y en cualquier momento se hunde, o esto le pongo una A y 4 más, es decir, invertiré porque a mí me interesa. Países que cuando quieren se le dan fondos para ayudarle y cuando no quieren no se le dan fondos y se le termina de depredar. Esto funciona así, Javier, es que una vez más es la gran hipocresía del mundo. Más allá del Club Bilderberg, que se sabe que existe, que hasta hace 10-15 años era tabú, no se hablaba de él, por lo menos en ciertos ámbitos, en televisión, ¿qué hay de ese mito que hay una élite de familias que son las que marcan el ritmo de la humanidad y que su única obsesión es ir poquito a poco haciendo todo lo posible para dominar el resto de la humanidad? Lo que pasa, Javier, es que no es tan sencillo como un grupo de familias que dominan todo el mundo. Hay que pensar que también hay enfrentamiento entre ellas. Lo mismo que si hablamos de estados, yo creo que el sistema westfaliano de estados sigue siendo dominante, que no significa que los líderes de esos estados no estén controlados a su vez por otros, ¿no? Pero en cualquier caso, lo mismo que hay estados, y lo estamos hablando de China, Rusia, Estados Unidos, que a su vez están enfrentados entre ellos, pues esto sucede exactamente igual. Hay poderes que intentan dominar el mundo, pero que también a su vez se enfrentan entre ellos. Es decir, esto también ha sido una constante. Hay que pensar que incluso estos grandes personajes, Elon Musk, Bill Gates, que conocemos, o Branson, claro, evidentemente ellos también cuando llegan a cierto nivel de poder económico o de poder político, esto ha pasado a lo largo de la historia, pretenden moldear las sociedades a su imagen y semejanza. Es una aspiración humana. Lo que pasa es que lo intentan moldear dependiendo, evidentemente, de su ideología, ¿no? De los principios que ellos creen que deben ser positivos para el resto de la humanidad. Pero claro, esto no solamente hay uno, hay muchos poderes a su vez luchando entre ellos. ¿Y usted la globalización, tal cual se entiende, cree que es positiva para la humanidad dentro de 40 o 50 años? Pues es complicado porque la globalización, ¿qué significa? Además de ese tema económico, significa homogeneización. Y muchos lo entienden como tal y por lo tanto lo rechazan. Es decir, hay que pensar que esta globalización al final, hasta hoy, dirigida por el mundo occidental, claro, nosotros en total, ¿qué podemos ser los occidentales? 1.100 millones de personas. Es que en el mundo hay otros casi 7.000 millones de personas que no tienen ningún interés en ser homogenizados, que quieren seguir manteniendo su forma de vida, su cultura, sus tradiciones, su idiosincrasia, y que creen que esta globalización, en cierto modo, o en realidad está acabando con ella, precisamente por imponernos maneras de consumir, maneras de vestir, de comportarnos, de ser social, como seres sociales, con lo cual hay quien se opone. Y vemos que ahora mismo hay un importante movimiento anti esa globalización tan sumamente agresiva, que en algunos casos claramente lo es. Luego le voy a preguntar por eso, pero ahora que saca usted el tema, a usted le escucho decir en más de una ocasión que el arte y la cultura son medios de manipulación de masas. ¿Significa eso? Que además creo que se lo escuché no hace mucho en un vídeo, que cuando estamos viendo una serie o películas de Netflix no somos conscientes, pero ¿hay alguien que detrás está intentando manipularlos? Sí, hay varios flecos de esa pregunta que podíamos tocar. Lo primero es que lo que son los medios de comunicación siempre se han utilizado evidentemente para influir en la sociedad. Pensemos cuando surge la radio es empleada en todos los escenarios precisamente para comunicar mensajes, para comunicar narrativas, tanto a las poblaciones propias como a las adversarias, como al ejército propio, como al ejército adversario. Aquí, por ejemplo, se vivió en la propia España el cómo se utilizó la radio durante nuestra guerra civil del 36 al 39. Inicialmente, quien ganó esa narrativa en las radios fueron los republicanos, porque ellos habían aprendido muy bien todo lo que es la propaganda y la desinformación creada, que prácticamente son los grandes maestros, creadas por los soviéticos a partir de la revolución de 1917. Posteriormente, los franquistas aprendieron esa lección, incluso crearon su propio departamento de propaganda y al final terminaron ganando esa narrativa a través de las radios. Pero ¿qué hace posteriormente Goebbels en Alemania? Como quería trasladar sus mensajes, que para eso era el ministro de la propaganda, como quería trasladar sus mensajes, crea una radio, obliga a fabricar una radio muy barata,
para que la compraran todos los hogares alemanes y hacerles llegar ese mensaje. Claro que se han utilizado los medios. Posteriormente eso ha sucedido con el cine. Estados Unidos ha sido el gran maestro de la manipulación a través del cine. ¿Cómo ha conseguido, por ejemplo, lo ponía también en el libro que no tenemos aquí, cómo en encuestas que se han realizado en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, nada más termina la Segunda Guerra Mundial, más del 80% de los franceses, cuando les preguntaban, pensaban que la Segunda Guerra Mundial, se había ganado gracias al esfuerzo de los soviéticos. A base de las películas, en las últimas encuestas que han seguido haciendo, ha sido al contrario, el 80% de los franceses piensan que la guerra la ganaron los estadounidenses, cuando en realidad fue una combinación de la fuerza tecnológica industrial de Estados Unidos y de todos los muertos que puso la Unión Soviética. Pero para que nos demos cuenta de la importancia que tiene, y lo sigue teniendo absolutamente de una manera esencial, el cine para mentalizar, evidentemente, pues de las bondades de las guerras, a donde hemos ido, para demonizar enemigos. En cada momento hemos visto cómo eran los soviéticos, de los soviéticos pasaban a los musulmanes, a los islamistas, de los islamistas están pasando otra vez a los rusos, para que nos demos o a los chinos, que nos demos cuenta de la importancia que tiene, por supuestísimo. Y luego además, ya si hablamos en el tema de las plataformas digitales, porque sabemos que sobre todo la gente más joven cada vez ve menos la televisión convencional y ve más las televisiones, estas plataformas digitales, ¿qué sucede? Que también hay una gran manipulación. Lo primero que tenemos que decir es que la primera manipulación viene intentándonos conocer bien a través de esas plataformas, porque cuando nosotros vemos una película o una serie, también la película o la serie nos está viendo a nosotros, y nos está valorando, nos está catalogando, y por eso luego nos dice, películas o series recomendadas para usted, porque nos conoce perfectamente a nuestro perfil. Y a partir de ahí, claro que también hay una gran manipulación, por supuesto, de intentar imponer modelos sociales, o conductas, o maneras de vestir. Vemos, por ejemplo, cómo cuando se ha querido, cómo se ha prohibido que aparezca gente fumando, cuando en su momento se potenció que apareciera a través de Edward Bernays, uno de los grandes manipuladores psicológicos, sobrino de Sigmund Freud, hace unos 100 años, como se hizo todo lo contrario, se hizo una campaña muy agresiva para que aparecieran los grandes personajes fumando, para potenciar el uso de fumar, el uso del tabaco, y en cambio es todo lo contrario. Por supuesto que nos manipulan y nos llevan por los caminos que quieren. Ahora que habla usted de dominación de masas, usted siempre dice que una de las cosas por las que más nos dominan es por el miedo. ¿Usted cree que en esta pandemia, lo que ha ocurrido a nivel mundial, se les ha ido un poquito de la mano el imponer tanto miedo? Pues sí, porque además, con el riesgo que tiene, como cuento en el último libro, en El dominio mental, el riesgo que tiene de crearse ese efecto, que era un efecto que creo que casi nadie conocía hasta que lo puse en el libro, el efecto nocebo. Es decir, todos conocemos el efecto placebo, de que cuando vas al médico y te dice, mira, usted tómese estas pastillitas que seguro que se va a curar, y sales de allí reconfortado, y lo más probable es que te cures. Pero claro, si el médico te dice todo lo contrario, mire, usted no tiene solución, le quedan 4 días, por lo más posible es que efectivamente solo te queden 4 días, ¿no? Para que veamos la importancia que tiene nuestra mente en el comportamiento del resto de nuestro cuerpo. Y claro, cuando nos han metido tanto miedo constantemente en la televisión, tantos muertos, tantos contagiados, era un dato constante, y es verdad que aquí se ha intentado evitar imágenes propias de España, pero te daba igual, te las sacaban de otro país, de cualquier sitio, la gente muriendo por la calle, unos dramas absolutos. Eso ha perjudicado psicológicamente a muchas personas. Es más, se ha disparado el uso de ansiolíticos, de somníferos, precisamente por esa situación. A personas que no habían estado afectados, ni ellos ni su familia, solamente por el impacto de ver esas noticias y ver esas imágenes sistemáticamente en los medios de comunicación. Pero, don Pedro, yo le voy a dar mi opinión, que no, es muy modesta. Yo creo que a nivel de gestión de muchos países ha sido un absoluto desastre, un desastre. Países colindantes que tenían normas de seguridad totalmente distintas unas a otras, y no le digo ya países como el nuestro, en el que dentro del propio país tenemos 17 comunidades autónomas dictando normas que incluso algunas con otras no eran ni compatibles en cuanto a viajes y demás, ¿no? ¿Usted no cree que esto y lo que ha ocurrido el día de mañana, si hay nuevas pandemias, como algunos gurús vaticinan por desgracia, la población, viendo el resultado, va a estar un poco como más recelosa a la hora de hacer caso a esas imposiciones tan drásticas que ha tenido los gobiernos con respecto a los ciudadanos? Efectivamente. ¿Qué sucede? Ha habido una gran Primero ha habido que los propios dirigentes, los propios líderes de los países también estaban muy despistados porque nadie sabía exactamente lo que estaba pasando. Es más, es que todavía nos quedan muchas dudas por resolver, Javier. Es decir, todavía estamos esperando que venga la Organización Mundial de la Salud y nos diga de dónde ha surgido esta pandemia.
que de momento nadie nos lo ha explicado y sigue habiendo muchas teorías. Y el problema es que cuando ante una situación tan dramática como esta, y nadie te lo explica con claridad, obviamente surgen todo tipo de teorías, y es lógico, cuando además hemos visto que nuestros propios dirigentes, por abrir el espectro, en general europeos occidentales, han pegado unos bandazos tremendos. Lo mismo te decían una cosa que te decían la otra. Recordemos, aquí tenemos casos todavía recientes, al margen del tema de las mascarillas, de que cuando no eran necesarias y una vez que había ya nos las teníamos que poner, pero incluso recordemos lo que ha sucedido recientemente, cuando no había vacunas para poner la segunda dosis de AstraZeneca, que empezó a haber problemas además de que sí, podían tener contraindicaciones muy acusadas, que parece que era exactamente igual que las de las demás vacunas, pero ahí también había intereses económicos y geopolíticos. Entonces, ¿qué sucede? Que recordemos que cuando nos estuvieron diciendo es absolutamente imprescindible ponerse la segunda dosis de la vacuna, creo que era a los 21 días, porque si no, no sirve para nada. Y de repente, cuando no había dosis suficientes, dijeron, bueno, no pasa nada si te la pones 2 o 3 meses más tarde. Vamos a ver, ¿me estabas tomando el pelo antes o me lo estás tomando ahora, ¿no? Es decir, ha habido muchísimas cosas que han llamado la atención, ¿no? Y podríamos poner algún ejemplo más. Y es cierto que tampoco ha habido ningún país que haya acertado con ninguna fórmula. Es decir, nadie ha tenido la fórmula mágica. Países que pensábamos que estaban acertando, de repente han caído en el hoyo, países que parecía que estaban en el hoyo, de repente parecía que avanzaban más rápidamente que los demás, tampoco ha tenido ninguna fórmula mágica. Y al respecto de eso, por supuesto que va a seguir habiendo pandemias. Es que tenemos la pandemia de la gripe todos los años, es que se nos ha olvidado que antes de la COVID, pensemos que todos los años en España, al menos 800.000 personas se contagiaban de gripe, de las cuales 50.000 ingresaban en un centro hospitalario y de las cuales al menos fallecían 15.000 todos los años. Es decir, que por supuesto que va a seguir habiendo, porque nosotros somos bacterias, somos virus, nos rodean por todos los lados, los animales que nos rodean o las plantas tienen bacterias y tienen virus, y por supuesto que va a seguir habiendo todo, y porque además van mutando, como vemos, se van adaptando también al medio ambiente, y por supuesto que habrá otras pandemias. Ojalá esto sirva precisamente para poder extraer lecciones positivas, entre otras cosas, que hay que dotar a la ciencia de más medios, porque recordemos que hace muy pocos días, por fin, después de casi 30 años, tenemos la vacuna de la malaria, después de 30 años. Y decimos, ¿y cómo es posible que hayamos sacado vacunas contra la COVID prácticamente en 6 meses? Por el esfuerzo económico y político que se ha puesto en sacar esas vacunas. Como para la malaria, bueno, decía, si al mundo occidental ya casi no nos afecta, pues no se ponía el suficiente dinero. Entonces, como no se ponía, se ha ido dilatando en el tiempo y ojalá, precisamente, se inviertan en más recursos en ciencia y sobre todo en ciencias de la salud y de la vida, que creo que es lo más importante. Pero como bien dice usted, ha habido discursos muy contradictorios que han confundido a la población a nivel mundial. Por ejemplo, y ya que usted lo nombraba antes, Bill Gates, en su momento, a través de su fundación, la de su mujer, Melissa, creo que fueron 1.500 millones de dólares los que donaron para el tema de la vacuna. Y de golpe y porrazo cambia todo el discurso porque entienden que la propiedad intelectual de las vacunas está por encima de lo que es el tema de llegar a ciertos países. Se montó tal escándalo que tuvieron que rectificar rápidamente y al final volvieron a dar más dinero porque decían que lo más importante era salvar vidas humanas. Pero ¿usted no cree que esto verdaderamente afecta la credibilidad de todos esos discursos que nos llegan y que hay gente que el día de mañana... Y vuelvo a lo mejor un poquito con lo anterior, hemos incentivado entre todos la irresponsabilidad futura? Sí, nos va a seguir pasando porque se ha generado una cierta desconfianza sobre nuestros gobernantes, evidentemente, o sobre estas grandes figuras, una vez más, que pretenden también configurar la humanidad. Pero el otro día he de decir que estuve con una persona precisamente de las que había colaborado en la elaboración de esta vacuna de la malaria, el desarrollo de esta vacuna de la malaria, y decía que si no hubiera sido gracias al dinero que había aportado Bill Gates, probablemente todavía estuviéramos esperando por esa vacuna. Pero es verdad que al margen de eso, que seguro que también persiguen sus propios intereses de dominio, que muchas veces van más allá de los económicos, porque económico creo que ya mucha falta no le hace, ¿no? De intentar al final estar un poco en todos los sitios donde puede tener una influencia sobre la humanidad, que al final pues no deja de ser, como digo, también ejercicio de dominio. Mire, vamos a cambiar de tema, si le parece, y vamos a hablar precisamente del poder de esos grupos de presión. ¿Cómo es posible que a nivel mundial, cuando aparecen este tipo de personas o de entidades que representan a fundaciones multimillonarias que dan dinero a todo el mundo, aparezca un hombre como George Soros, sobre el que se ha escrito de todo, una persona que reconoce él mismo que creo que fue en el año 1997 logró quebrar el Banco de Inglaterra y a mayores
se ha reconocido, además creo que en uno de sus libros también se publica, que ha aparecido documentación fidedigna que participó antes, durante y después en la caída del gobierno de Ucrania, que en el 2014 o 2000, no quiero meter la pata. Y esas personas son recibidas como si fueran jefes de Estado por muchos países, pero además en todo el mundo, no solamente anglosajón, occidental, oriental o demás. ¿Esto tiene algún tipo de explicación o es que el dinero lo mueve todo, como decía usted al principio de la conferencia? En todo el mundo, no. De hecho, está muy enfrentado, en el caso de George Soros, por ejemplo, países incluso con países europeos, como puede ser el caso de Hungría, que por cierto, él es de origen húngaro. Y ahora mismo está considerado, él considera a China un gran demonio y China le considera a su vez a él un gran demonio. De hecho, BlackRock, el que pretende hacer grandes inversiones en China, que a China le vienen bien, y George Soros, en sus artículos publicados en la prensa internacional, que podemos leerlos, está absolutamente opuesto a que BlackRock, anglosajón, haga esas inversiones en China por precisamente la animosidad que tiene contra China, entre otras cosas por cuestiones ideológicas. Con Rusia ya ni le cuento, o sea, son enemigos a muerte, ¿no? Putin y Soros creo que se odian, vamos, creo que se tienen mutuamente puesto allí unas dianas y se tiran dardos todos los días. Pero es verdad, una vez más, son personas que tienen una gran influencia a través de la economía, una gran influencia, que son capaces de mover economías de casi, no digo de países enteros, pero que sí, una parte de las economías de esos países, que además a través de sus múltiples fundaciones y de sus múltiples relaciones económicas, pues efectivamente penetran absolutamente todo, y cuando digo todo, digo medios de comunicación, think tank, analistas, periodistas, políticos, nacionales, internacionales, en todos los ámbitos. Porque hay muchas maneras de comprar a las personas, que no significa que les den un sobre todos los días, hay muchas maneras de atraerle hacia esas ideologías tan en algunos casos verdaderamente disruptivas, ¿no? Porque pretenden también modificar una vez más las sociedades a su imagen y semejanza. Pero como digo, este es uno, pero por supuesto hay más fuerzas luchando que en algunos casos también luchan contra él. Don Pedro, vayamos con un tema bastante delicado, el tema del Islam. ¿Es compatible, es religión y es política, está todo junto, son países autocráticos, democracias, en fin, el tema de la mujer mejor no hablamos? ¿Usted cree que es compatible con las democracias occidentales de cara al futuro un sistema que quiere aglutinar absolutamente todo el espacio vital de las personas y de los grupos humanos? Sobre el Islam hay que ser muy prudente y sobre todo respetar a los musulmanes, que estamos hablando de 1.600 millones de personas. El problema del Islam son aquellos que pretenden dirigir, precisamente también de una manera torticera, pretenden dirigir o llevar las riendas del Islam. Porque el Islam lo convierten en mucho más que una religión, lo convierten en un proyecto político, un proyecto de dominación sociopolítica, clarísimamente. Esto ha sucedido a lo largo de la historia, tenemos que leer mucha historia y tenemos que leer también los fundamentos del Islam y lo que ha pasado en otros países, incluso en la historia reciente, clarísimamente. Porque, claro, si nosotros intentamos hacer una asimilación directa con lo que significa una democracia liberal de corte occidental, obviamente creo que no va a casar en absoluto, ¿no? Otra cosa es que, digamos, es otro modelo de democracia, porque al final en el mundo hay muchos modelos de democracia. Recordemos que según la unidad de análisis de inteligencia de The Economist, una revista teóricamente de prestigio, dice que en el mundo solamente hay 20 democracias puras, y a España nos pone en uno de los últimos lugares de esas 20, en el 18, el 19 normalmente, y aún así fíjese los problemas que tenemos aquí. Imagínese cómo son las demás, ¿no? O sea, esto de la separación de poderes o en fin, la corrupción, pues campa a sus anchas, ¿no? Quiere decir que hay muchos tipos de democracia. Claro, ellos lo que dicen es cuando nosotros hemos dado la opción de votar, democráticamente hemos ganado las elecciones los más radicales, los más islamistas. Tenemos el caso en los años 90 en la Argelia, que cuando ganó el FIS, el Frente Islámico de Salvación, tenemos el caso después en el marco de las revueltas árabes, mal llamadas primaveras árabes, en Egipto, cuando democráticamente votan y salen los hermanos musulmanes, evidentemente absolutamente rigoristas. Entonces, claro, pero ellos entienden que digamos, una muestra de democracia el que hayan votado y que hayan ganado ellos. Claro, cuando nosotros lo que nos ajustamos o lo intentamos comparar con nuestros estrictos valores y principios democráticos de todo orden, como digo, normalmente no casa en absoluto. Y ya, volviendo a ese tema, y eso ya lo cerramos y vamos ya con la última parte, el tema de la multiculturalidad. Europa, muchos países europeos, desde hace muchísimo tiempo, intentaron, como fuera, todas las nacionalidades, intentar que todas convivieran y demás.
Ahora pues está surgiendo una serie de países, Noruega, Suecia, que están teniendo unos problemas terribles. Estamos hablando también de los suburbios de París, estamos hablando también que en el Reino Unido empiezan a tener también problemas en los que se está hablando que hay espacios en los que se está implantando la Sharia. Que se ha implantado hace tiempo. Podríamos hablar de Marsella, podríamos hablar Marsella, de Bélgica, de Austria, de Reino Unido. El distrito 15 y 16 famoso de cerca de París, todo esto. Entonces, claro, esto se nos ha ido de las manos, don Pedro. Pues mire, el problema sucede por tener leyes muy laxas, evidentemente. Hay países que lo han entendido de una manera absolutamente diferente y, ojo, países que están considerados de las principales democracias del mundo. Es decir, países, por ejemplo, el caso de Australia, clarísimamente, donde ellos aceptan cualquier multiculturalidad siempre y cuando se respeten los valores y principios democráticos y la idiosincrasia del país. Es decir, que no vayan a modificar la estructura cultural del país. Piense, por ejemplo, en Australia se da el caso, si usted quiere mañana ir a trabajar, Javier, a Australia, la empresa que le quiera contratar tiene que demostrar que en su región no ha podido encontrar a nadie con su perfil. Y lo primero que le van a pedir es que usted tenga un seguro de repatriación, de manera que a la menor tropelía que usted cometa en el país, le van a montar en un avión que el billete se lo va a pagar usted con ese seguro. Es decir, aceptan la multiculturalidad, pero siempre y cuando haya un respeto. Es decir, cuando tú permites precisamente, por nuestra lasitud, muchas veces por nuestra ignorancia, otras veces por un falso buenismo que no entendemos quién quiere manejar precisamente a esas personas y cuáles son sus objetivos de poder que están persiguiendo, claro, ¿qué sucede? Que podemos transformar completamente nosotros mismos las sociedades, porque antes decían que los bárbaros conquistaban a los imperios viniendo desde fuera, a lo mejor los bárbaros ya están dentro, y eso tenemos que ser conscientes de que a lo mejor lo hemos fomentado nosotros mismos por una falsa tolerancia, por una excesiva tolerancia. Evidentemente, yo estoy de acuerdo con que cualquiera practique la religión que quiera, a ser posible sin hacer proselitismo y en su propio domicilio, pero claro, evidentemente siempre y cuando se respeten estos valores y principios democráticos. El problema surge cuando determinados grupos culturales o religiosos empiecen a ser mayoría por una mera cuestión demográfica, que además también estamos alimentando por una mera cuestión demográfica, y ellos cambien democráticamente, cambien las normas, cambien nuestros valores y principios. Ese es el gran riesgo al que nos estamos enfrentando. Y evidentemente la situación, desde luego, va a más, como estamos viendo, no va a menos. Pero la culpa la tenemos nosotros mismos. No significa no ser tolerante, no significa no ser buena persona, no significa no aceptar a inmigrantes, que somos, además en el caso de España, somos un país de inmigrantes. Raro que no tenga alguien en su familia, de sus antepasados más directos, que no tenga algún inmigrante, o todavía probablemente lo tenga. Y por supuesto que tenemos que aceptarlo, pero una vez más siendo absolutamente exquisitos también a la hora de exigir que ellos sean los que se integren y no nosotros los que nos tengamos que integrar, al contrario, en los que vengan desde fuera. Don Pedro, y viniendo a eso que me dice usted, ¿cree que a lo mejor lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Dinamarca, que el gobierno recientemente acaba de decir que todos aquellos inmigrantes que cobren del erario público cualquier tipo de ayuda, si no trabajan, van a tener que hacer servicios públicos como si estuvieran trabajando? Eso hace 10 años sería racismo, xenófobo, trabajos forzados y demás. Y lo ha hecho un gobierno socialdemócrata, o sea, más allá de alejado de ese tema. ¿Usted cree que esto es una señal para el resto de países de decir, bueno, vale, está muy bien hasta ahora, pero hasta aquí hemos llegado? Es decir, a partir de ahora esto ocurrió, pero tenemos que cambiar. ¿Cree que eso es un mensaje o es un caso aislado? ¿O cree que hay países como España, por ejemplo, que no estamos preparados con todo lo que está pasando ahora para hacer un debate serio sobre el tema de la inmigración, basado en lo que usted dice precisamente, que no deja de ser una pirámide económica y social para el día de mañana, no hacer lo que se pasó aquí de regularizar masivamente a personas que a lo mejor no tenían ningún tipo de trabajo dentro del país? ¿Qué se hacía luego con esos? ¿Qué opina usted de esto? Sí, claro, además hay que pensar que precisamente esos países que usted ha citado, los países escandinavos, podemos añadir incluso Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, son los países donde ha sido el ejemplo de esa socialdemocracia, los más avanzados en derechos sociales, en ventajas sociales, de todo tipo. También es verdad que son poca población, son países ricos, como es el caso de Noruega, con poco más de 5 millones de habitantes, y un país, como comentábamos antes, con el mayor fondo soberano del mundo, ¿no? Con lo cual es fácil también ser generoso. Pero se están dando cuenta de que se han cometido errores, ¿no? Errores porque al final el político tiene que ser responsable
de mantener la cohesión, la coherencia y la estructura nacional, ¿no?, del país. Y se dan cuenta de que a lo mejor no iban en el camino correcto, que una vez más no significa dejar de ser social, por supuestísimo, tenemos que seguir siendo sociales, clarísimamente, por lo menos esa es la vocación que yo tengo personal, pero al mismo tiempo también ser conscientes de que hay que exigir a las personas que viven en una sociedad, de que no solo se tienen derechos, que también se tienen responsabilidades, también se tienen obligaciones, y hay quien los está vendiendo, simplemente por puro populismo, está vendiendo decir, oye, no te preocupes, ya has nacido, lo vas a tener todo gratis. No sé dónde voy a sacar el dinero, pero tú no te preocupes, que ya no te vas a tener que esforzarte, que trabajar, ni que estudiar, porque además todo te va a venir dado. Y yo creo que eso es pernicioso para las sociedades en su conjunto. Una vez más, China, por ejemplo, está avanzando en el sentido absolutamente inverso, pero no solamente China, todos los países de Asia, que es a donde se ha desplazado el peso de la economía mundial, es lo que están haciendo. Y estoy hablando de Singapur, estoy hablando de Corea del Sur, de Taiwán, de Japón, es decir, no solamente de China. Y mientras nosotros parece que hemos entrado voluntariamente en una fase de descomposición, lamentablemente, y eso es intolerable. Y yo creo que hay países que sí que han caído en la cuenta de lo pernicioso que era esa excesiva generosidad malentendida. Por supuesto hay que ayudar al necesitado, por supuesto, tanto a las personas que permanentemente, por discapacidades que tengan, no puedan trabajar, o personas que puntualmente, por lo que se han perdido el trabajo, y hay que ayudarles, por supuestísimo, pero eso, claro, también tenemos que tener la otra parte, de tener una parte de exigencia y otra parte de mentalizar de que vivimos una sociedad que efectivamente también tenemos que ser corresponsables todos y que todos tenemos que arrimar el hombro para sacarla. Vamos a ir acabando ya. Vamos a ir con un tema que usted domina como nadie. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en Afganistán para que la OTAN y Estados Unidos hayan fracasado tan estrepitosamente? Pues lo primero, no entender la idiosincrasia del pueblo afgano y básicamente de los pastunes, que son más del 50% de la población. Una vez más, quizá con nuestra prepotencia o la prepotencia estadounidense, que fue la que nos arrastró a todos los demás a ir a Afganistán, claro, pensaban que ellos lo que no habían podido solucionar ni en su momento los británicos, ni posteriormente, por no remontarnos a la historia de más atrás, Alejandro Magno, no habían podido solucionar ni los británicos ni los soviéticos, con todo el esfuerzo que iban a hacer los soviéticos en esos 10 años que estuvieron, pues ellos lo iban a hacer y además en un breve plazo de tiempo, y evidentemente se equivocaron, porque no tenía solución. Es más, pensemos que esto que ha pasado ahora se empezó a fraguar, que yo sepa, ya en el 2012, probablemente incluso antes, en aquel momento a través de conversaciones informales, porque no las podía tener formales, dado que todavía los talibanes estaban considerados grupos terroristas y Estados Unidos, según su filosofía, no negocia con grupos terroristas, pero se venía fraguando desde hace mucho tiempo porque veían que aquello era imposible de solucionar. Es más, los demás países tenían unas ganas locas de marcharse de allí por exactamente lo mismo. Un esfuerzo tremendo, pensar, nosotros nos ha costado más de un centenar de muertos, el esfuerzo económico, y al final, efectivamente, pues ¿para qué? Pero es que esto se sabía perfectamente desde antes de empezar la operación. Lo que pasa es que se empeñaron pensando que ellos iban a ser más listos y más capaces que los demás. Y al margen de todo eso, una vez más, Estados Unidos, ahora su preocupación es China. Lo demás, los talibanes, y de hecho le están lavando la imagen para que parezca que tan mal no ha quedado el país, con estas ayudas que les van a dar, que de hecho es reconocerles de facto, y al final decir, oye, mira, vámonos a preocuparnos de China, lo demás, esto del terrorismo yihadista, los talibanes, nos preocupa, pero ya en un plano muy inferior. Tenemos que ver los últimos documentos, por ejemplo, la última estrategia naval de Estados Unidos, publicada hace muy pocos días, que prácticamente todo es China, 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 China. La estrategia nacional provisional firmada por Biden, además curiosamente al poco tiempo de llegar al poder, cosa muy rara porque suele salir normalmente al año de estar en el poder. Por ejemplo, en el caso de Trump salió en diciembre del año que había llegado al poder, casi un año más tarde, pero lo mismo, al final de que habla, pues de China, 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 y en cierto modo también un poquitito de Rusia, pero básicamente de China. De los demás ya prácticamente ya no lo consideran ni amenaza. Esto que ha ocurrido en Afganistán, a los que que vivimos en países occidentales, sobre todo en Europa, nos tenemos que preocupar de que el tema yihadista, terrorista, afecte directamente, es decir, que haya mayor número de atentados en Europa. Hay muchos analistas, a los cuales respeto enormemente, por supuesto, que dicen que sí. Personalmente creo que no. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué se producen atentados terroristas? Tenemos que entender eso. El atentado terrorista normalmente se produce, primero, porque hay una gran difusión mediática de que sus hermanos musulmanes, lo que es la UMA, la comunidad de creyentes, están siendo atacados, están siendo bombardeados, están siendo humillados en algún país, y ellos se creen con la obligación de responder y, por tanto, atacar a ese mundo que a su vez está atacando a los suyos.
que es cuando se producen los atentados terroristas, y así lo vimos como, por ejemplo, cuanto mayor era el número de noticias de ese sentido en Siria y en Irak, era mayor el número de atentados, por ejemplo, aquí en Europa. Pero claro, es que ahora han ganado. ¿Para qué van a llevar a cabo atentados terroristas? El problema, sobre todo, a mí lo que más me preocupa, no significa que no los vaya a ver, ¿no? O por lo menos pues, estamos viendo de estos atentados, digamos, menores, con arma blanca, con vehículos, que lamentablemente se siguen produciendo en toda Europa, lamentablemente, y que muchas veces disimulados por los grandes medios de comunicación, precisamente por cuestiones ideológicas, o disimulados o camuflados, ¿no? Y vemos que para mí el gran problema, entiendo que esto se pueda replicar en otras partes del mundo. Es decir, que estos rigoristas islamistas, que son los talibanes, que ellos solamente persiguen objetivos locales, claramente es alcanzar el poder en Afganistán, no son universalistas, pero que esto sí se pueda replicar en otras partes del mundo, que puede ser Oriente Medio, que puede ser el Magreb, que puede ser el Sahel, que puede ser África Occidental, que en cierto modo vamos en esa línea. Eso es lo que más me preocupa, más que se incrementen de una manera alarmante el número de atentados terroristas. Problemática de España y Marruecos. ¿Estamos condenados a entendernos o el tema de lo que va a ocurrir ahora, que está ocurriendo con estas negociaciones, muchas en la sombra, con el tema del famoso gasoducto de Argelia, que es un problema muy serio para España? ¿Cree que nos vamos a entender o, como algunos analistas dicen, que no acaban de entender esa cantidad de miles y miles de millones de euros que está gastándose Marruecos en armamento? ¿Usted, como militar que es para preocuparse o esto son mareas que suben y bajan, pero al final, debido a la cercanía y teniendo en cuenta que es el principio de Europa, Europa va a hacer de contenedor para decir, o de dique para decir, esto no puede ir a más? Si no es para que nos preocupe, por lo menos es para que nos ocupe, cuando menos, y además nos ocupe mucho. Es cierto que todas las relaciones de vecindad normalmente siempre son complejas. Es verdad que nos interesa tener buenas relaciones con Marruecos por muchos motivos, el tema de la inmigración, del yihadismo, en fin, económicamente también, por supuesto, hay muchas empresas españolas también actuando allí en este país, pero compramos, que por cierto, muchas veces compramos productos a Marruecos que incumplen las normativas europeas que exigimos. En el caso, por ejemplo, de los productos agrícolas, exigimos a nuestros agricultores aquí, por ejemplo, en el tema de los fitosanitarios, y ellos las incumplen, incluso las condiciones laborales, para vender los productos aquí más baratos. Pero bien, claro, ¿qué sucede? Que el problema es que ahora mismo enfrentarse a Marruecos es muy complejo. ¿Por qué? Porque ellos han hecho muy bien los deberes, tremendamente bien, han sido muy astutos, han tejido una red diplomática absolutamente excelente. Hay que pensar qué países les están apoyando ahora mismo, los países que en cierto modo siguen manejando el mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del Reino Unido, que incluso ha ido más allá que Estados Unidos, y por cierto, Biden no ha echado para atrás lo que había firmado el Trump, en el marco de los acuerdos de Abraham. Pero al mismo tiempo pensemos que ahora mismo el acuerdo al que ha llegado el Marruecos con el Reino Unido para producir energía eléctrica y llevársela directamente al Reino Unido, que además este era un plan muy antiguo, que prácticamente todo el Sáhara se podía llenar de placas solares que podían suministrar electricidad a prácticamente todo el continente europeo. Pero claro, además de eso estamos hablando de Francia, aliado tradicional, y estamos hablando de Israel, ni más ni menos. Han establecido relaciones diplomáticas ya muy estrechas recientemente, a partir precisamente de la firma de los acuerdos de Abraham, en los que Marruecos, junto con otros países, se comprometía a reconocer al Estado de Israel. Claro, si nosotros mañana tuviéramos un problema, ¿quién nos iba a defender a nosotros? Le voy a hacer una pregunta. Me consta que en los últimos 3 meses ha estado encerrado escribiendo un nuevo libro. No le voy a pedir un spoiler, no sea que haya gente que no lo compre. Pero ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Van a ser tan crueles, tan en el buen sentido, ojo, que yo lo recomiendo encarecidamente? ¿Sobre qué va a versar ese nuevo libro con el que está dedicando tanto tiempo y esfuerzo? Pues mire, Javier, efectivamente no le puedo dar muchos detalles porque además me lo tiene prohibido la editorial. Este verano he escrito un libro que ahora precisamente, este fin de semana, entre otras muchas cosas, estoy ya empezando a corregir ya las últimas galeradas, las últimas galeradas. Es un libro también, es especial, y además probablemente empiece una nueva saga, esta trilogía está cerrada, empiece una nueva saga. Creo que también coincide muy bien con todo lo que está pasando, también es muy crudo, evidentemente, pero al final es que es la realidad, ¿no? Tiene que pensar, Javier, que yo soy militar y los militares somos muy realistas, muy pragmáticos, normalmente no nos dejamos llevar por ilusiones, porque entre otras cosas hay que poner siempre en el peor de los escenarios si pretendemos ganar alguna guerra, no el mejor de ellos. Pero luego el que estoy también escribiendo ahora mismo es un libro que tengo comprometido, ya el contrato firmado, para entregar, para salir publicado en principio para finales del año que viene.
y este libro va a ser muy revolucionario y sé que me va a costar muchos disgustos, pero creo que es el momento de hacerlo. Creo que la sociedad necesita revolución y sobre todo la gente joven. Que es usted muy vehemente en su, es decir, vehemente, que usted defiende muy bien sus ideas, viene porque, mire, cuando hicimos público, porque la entrevista con usted, que ahora ya lo podemos decir, fue rapidísimo, creo que el jueves, me mandó el miércoles, porque lo habíamos intentado en varias ocasiones, pero problemas de agenda suyos, fue imposible, y Javier, es tal día, o si no, ya tenemos que esperar a noviembre, y si no, hasta el año que viene. Pues venga, ya. Y a raíz de ahí, hicimos público, hemos comunicado por redes sociales, la cantidad de llamadas que hemos tenido ha sido impresionante de gente, ya ve la cantidad de gente que ha venido a vernos, y sobre todo muchos mensajes que me han mandado ha sido para darle el apoyo precisamente por cómo contestó a un diputado el otro día en la comisión de seguimiento en el Senado, creo, por una comisión de desinformación que se hizo viral, por cierto, yo lo he visto. Pues nada, decirle que sepa que hay muchísima gente que le apoya, que está con usted, que está de acuerdo. Y la última pregunta, usted como militar que es, ¿cree que el ejército se ha desmitificado esa imagen casposa, castrense, antigua, y que verdaderamente ha evolucionado a lo que verdaderamente es, los que verdaderamente lo conocemos, el ejército, que no deja de ser un servicio esencial para España y los españoles, como las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿O cree que como bien decía usted antes, esos intereses ideológicos que todavía siguen, por desgracia, haciendo un daño terrible, sobre todo a la juventud, siguen todavía teniendo la suficiente fuerza para lo que tendría que ser ejemplo de democracia y ejemplo de cuando alguien tiene un problema? Y a mí me da muchísima pena ver a políticos que hablan de que la policía somos represivos o que ustedes son poco menos que el coco, en vez de educarles que si una niña de 14 o 15 años tiene un problema, o con 18 o 20, que en vez de llegar sola y borracha a casa, que llame a la policía o que llame al ejército, que les va a ayudar. ¿Usted cree que se ha conseguido desmitificar un poquito esta imagen penosa, interesada, o ha cambiado? Pues lamentablemente, Javier, y le agradezco muchísimo la pregunta, lamentablemente todavía no. Pero no es por culpa nuestra. Nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles, nosotros nos hemos adaptado perfectamente a la democracia. Es más, hay que decir claramente, los ejércitos en ningún lugar del mundo son una democracia. Evidentemente, nosotros somos un sistema jerarquizado, disciplinado, por supuesto también unido, pero estamos para defender la democracia, somos el primer pilar para defender la democracia. Nuestra principal misión es la disuasión frente a cualquiera que quiera precisamente destruir el país y destruir nuestro sistema democrático. Pero ¿qué sucede? Que todavía hay muchos intereses políticos, lamentablemente, claramente perversos, que pretenden utilizar cualquier mínimo desliz, estamos hablando de más de 100.000 personas, pues como pasa también con la policía, con la Guardia Civil, para inmediatamente descalificar a todo un ejército. Y no es justo en absoluto. Lo primero que hay que decir es que ahora mismo somos muy desconocidos. Al no existir servicio militar obligatorio, la gente no conoce la valía de los militares. Y no lo digo por mí, lo digo, y no lo digo ni siquiera por la cúpula del ejército, estamos hablando de oficiales, estamos hablando de suboficiales, que me atrevo a decir, y lo he dicho muchas veces, que tenemos los mejores suboficiales de toda la OTAN. Son absolutamente ejemplares, y una clase de tropa maravillosa. Hoy en día, para llegar a los más altos niveles de, por ejemplo, de tropa, de cabo mayor, de verdad hay que ser Superman, clarísimamente, pero pasa exactamente igual para llegar, por ejemplo, a suboficial mayor en el ámbito de los suboficiales. La prueba está, Javier. Hemos llevado a cabo durante más de 30 años misiones relacionadas con la paz en todo el mundo prácticamente, más de 150.000 militares de todos los empleos y jamás ha habido un problema, ningún problema importante. Fijémonos que hay otros países, incluso países europeos que conozco muy bien, que sale una sección y detrás tiene que ir un pelotón de policía militar a vigilarles por todo tipo de escándalos, y lo conozco muy bien. Jamás, mire, le podía contar tantos casos. Me contaba un capitán que cuando habían llegado a Mali, otro país, no voy a decir quién, les había dicho, mira, no, procurar no relacionarnos con la población civil, porque al final todos son problemas, y me decía, al mes no había un soldado español que no llevara a 2 niños malienses en los brazos, porque somos así, y somos generosos, llevamos regalos, y además hacemos una labor humanitaria desinteresada absolutamente, casi a veces hasta demasiado desinteresada, porque los demás países siempre persiguen algún interés geopolítico o económico, nosotros no. Es verdad que además, ¿qué sucede? Que al no conocernos, la gente no conoce ahora mismo el nivel intelectual, y digo, de oficiales y de suboficiales, de estudios civiles, de idiomas, de experiencia internacional. Me atrevo a decir, probablemente sin temor a equivocarme, Javier, que ahora mismo somos los servidores del Estado, que a nosotros no nos gusta llamarnos funcionarios, servidores del Estado más preparados con mucha diferencia. E incluso
ya en los ámbitos más elevados, incluso que los diplomáticos. Y es de verdad, por lo mismo, porque les estamos superando en todos los ámbitos. ¿Qué sucede? Que claro, no nos conoce. Mire, le voy a poner caso. Sabe que dentro del Centro de Estudios de la Defensa Nacional, el CSDEN, se dan cursos de altos estudios militares precisamente para políticos, también para directores, por ejemplo, de empresas públicas, pero sobre todo para políticos. Bien, pues yo he conocido políticos que me han confesado, políticos de una determinada ideología, que habían odiado prácticamente el ejército hasta ese momento, que además iba viniendo con tremendos recelos a hacer este curso y que me ha reconocido: Pedro no sabe lo que me ha abierto los ojos. Lo que he conocido del ejército, qué valía, qué sentido de la humanidad, qué entrega, qué de verdad, qué valores democráticos, pero nos tienen que conocer. Y creo que uno de los grandes fallos que todavía tenemos en las Fuerzas Armadas en general es que no comunicamos bien. No sabemos precisamente transmitir cuáles son las necesidades de estas Fuerzas Armadas. Lamentablemente muchas veces todavía me preguntan, como doy vueltas por toda España, ¿y para qué sirve el ejército o para qué sirven las Fuerzas Armadas? Creo que se intenta hacer, pero muchas veces los esfuerzos quedan limitados a círculos muy concretos, pero no a la amplia mayoría de la población. Ahora mismo el Ejército de Tierra está intentando crear estos, digamos, diplomáticos, por así decirlo, mensajeros del ejército, personas de reconocido prestigio, pero creo que todavía tenemos que ir mucho más allá, tenemos que comunicar muy bien todo lo que hacemos. Tenemos una unidad militar de emergencias que cuando va a atender a cualquiera, en cualquier lugar de España, si es llamado, que lamentablemente hay asuntos que todavía no le quieren llamar, nosotros no preguntamos de qué ideología es, de qué partido político es o a qué religión pertenece, le ayudamos porque es un español o es una persona que está en España y nos da exactamente igual. Es decir, esos son los valores que tenemos. Y además unos valores que, por cierto, se están perdiendo, de lealtad, de disciplina, de subordinación, de entrega, de valor, y creo que también deberían ser importantes incluso para que se reflejaran en el conjunto de la sociedad. Le agradezco de verdad muchísimo la pregunta, Javier, porque es algo que nosotros entre los compañeros vemos que todavía sigue, lo que le digo, por intereses políticos lamentablemente, todavía hay quien le encanta atacar al ejército sin ningún fundamento de ningún tipo, sin ninguna razón de ningún tipo, pero simplemente por intereses partidistas que nos hacen daño, y haciéndonos daño a nosotros, al final hacen daño al conjunto de la sociedad. Tenemos todavía, una vez más, que hacer más esfuerzo los militares por abrirnos más, por integrarnos más con toda la sociedad, que lo hacemos al máximo, por supuestísimo, y el mío creo que es un ejemplo bien claro, y por integrarnos todavía mucho más, como digo, y abrirnos, y siempre demostrar, y así lo hacemos todos los días de nuestra vida, que estamos al servicio de España y de todos y cada uno de los españoles. A mí cuando me preguntan en qué se diferencia o por qué no se sabe lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad, el ejército y lo que usted acaba de decir, yo tengo una frase que dice que es muy de calle, ¿no? Dice: cuando tú veas a la gente correr de un sitio y veas que alguien va corriendo hacia ese sitio para salvar a los que salen corriendo, ahí están siempre el ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Efectivamente, Javier, si me permite, mire, nosotros además de garantizar la seguridad física, garantizamos la seguridad psicológica. El otro día, afortunadamente tengo muy buena amistad con el teniente general que manda la UME, una persona excepcional, que nos conocemos de hace muchos años, fue profesor mío en el curso de Estado Mayor, luego estuvimos destinados juntos en Estrasburgo, una persona excepcional. Y me decía: Pedro, nosotros, que están todos los días en la calle, evidentemente, me decía, dice, nosotros cuando vamos, el mero hecho de la presencia del ejército, ya la gente se queda tranquila, ya nos han venido a solucionar, ha venido el 7º de caballería, ¿no? Ya tenemos el problema resuelto. Es decir, eso también es importante, y además, es verdad, si es que nosotros lo hemos visto en los últimos años, la entrega es absoluta a cualquier tipo de misión, cualquier solicitud que se nos haga, en cualquier sentido, todos los ejércitos están abiertos a todo el mundo, no hay problemas de que cualquier periodista entre en cualquier unidad, vaya a cualquier operación, precisamente para demostrar una transparencia total y para demostrar nuestro valor, que nuestro valor nosotros, una vez más, que servir a España. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, don Pedro Baños, coronel, mi coronel. Muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista para H50, aquí en la sede de CEDEU, con todos estos estudiantes que han estado aquí muy atentos, muy disciplinados, por cierto, ¿Me permitirías, escuchando. Javi, Sí, por un supuesto, segundito, por favor. nada más? Usted manda. El otro día tuve la fortuna de ir a dar una conferencia al curso de Estado Mayor. Y ahí están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, haciendo el curso de Estado Mayor con los militares. Ya hay 8 oficiales de la Guardia Civil y también tenemos a policías. Tenemos del cuerpo, de la escala superior del Cuerpo Nacional de Policía, lo cual nos enorgullece porque al final trabajamos todos exactamente
en lo mismo y para lo mismo, con la misma finalidad. Y me parece que esa unión es absolutamente positiva, para conocernos mejor, para que luego la labor que hacemos en beneficio de todos los españoles y de España todavía sea mucho más fluida y mucho más eficaz.